Buenas noches. Mañana damos inicio a la Semana de la Biblia y con ese motivo hoy vamos a tener una reflexión sobre la palabra de Dios. Quiero dar inicio recordando a la hermana Mine, que ayer falleció de coronavirus en Brasil. Quizá la mayoría la conocieron y quisiera dar gracias al Señor por su vocación misionera y por todo lo que sembró en nuestra iglesia diocesana de Lima Sur y su dedicación a la comunidad de Nueva Rinconada, en Pamplona, San Juan de Miraflores. Y es significativo, en este día, vísperas del Día de la Biblia, de la semana, ella tanto enriqueció a la comprensión y la lección divina en nuestra iglesia diocesana de Lima Sur y en concreto también en nuestra comunidad parroquial San José de Nazaret. Varias veces ella vino a compartir con nosotros su reflexión. Nuestra solidaridad con la comunidad comboniana. Y voy a leer este corto testimonio de oración que está escrito en su libro Una mirada inacabada. Con pasión sigo caminando y anunciando que aquí y más allá, en los cerros y arenales, valles y colinas de la Nueva Rinconada en Pamplona Alta, Dios se hace carne cada día en la vida de los pobres, en la vida del pueblo. Descubrir el Verbo, haciéndose carne cada día en este pueblo pequeño y marginal, es vivir la eternidad de cada instante, aquí y ahora. Por eso, hermanos y hermanas, nuestro agradecimiento por la vida y el testimonio de nuestra hermana Amine. Voy a presentar al padre Eduardo Arens, que hoy nos va a dar esta charla sobre la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra iglesia diocesana de Lima Sur y sobre todo en toda la iglesia de América Latina y el Caribe. El padre Eduardo, sacerdote peruano marianista, es uno de los sacerdotes más representativos del Perú en el estudio y reflexión sobre la Biblia. Son varios los libros, no los voy a enumerar, que él ha escrito y sigue escribiendo y dando talleres de formación bíblica. Con ustedes, el padre Eduardo Arens. Muy buenas noches, muchísimas gracias para Juan, gracias por la invitación a compartir con ustedes, esta vez a través de estos medios que nos alejan y nos acercan, unos medios que nos mantienen distantes pero al mismo tiempo también cercanos, y compartir algunas reflexiones muy dispersas, pero reflexiones desde mi perspectiva sobre un tema que llevo en mi corazón durante largo tiempo. Así que les agradezco. Ustedes a lo mejor saben que en Pamplona Alta, donde estoy más involucrado desde hace un buen número de años, ahí cerca de la comisaría número 2, donde está el cementerio, más pegado al Colegio de la Inmaculada que al otro lado, con comedores y con ahora ollas comunes. Pero ahí estamos arrimando el hombro. Y eso me hace comprender la Biblia desde otro ángulo también, no solo desde el escritorio, sino desde la vida, porque la Biblia no es un montón de textos, la Biblia son testimonios de vidas vividas. Vidas en diálogo con el mundo, vidas en diálogo con Dios, el creador del mundo, y vidas en diálogo con la naturaleza, la creación propiamente dicha. Dicho esto, voy a ser un poco incisivo, si me permiten esta vez, no sé por qué me dio por ese lado, porque tengo una especie de fastidio, no con ustedes, un fastidio en torno a la manera en que tomamos las cosas en la iglesia. Decimos una cosa y hacemos otra. En todos los tonos y múltiples documentos del magisterio de la Iglesia se ha afirmado desde el siglo pasado ya la importancia de la Escritura. Voy a leer unos párrafos del documento del Concilio Vaticano II. La Iglesia ha venerado siempre, y yo digo, nunca digan siempre, pero no es verdad, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor. Siempre las ha considerado y considera las Escrituras juntamente con la tradición como la regla suprema de su fe. Disque.
Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, dice el Concilio Vaticano II. Las Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son eso, y por consiguiente el estudio ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Dice, es necesario, subrayado, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes y los demás, como los diáconos y los catequistas, se dediquen al estudio de la palabra y se sumerjan en las escrituras, etcétera, etcétera. Más adelante, el Papa Benedicto sacó todo un documento sobre la Biblia, Verbum Domini, dándole nuevamente la importancia de la palabra de Dios. El Papa Francisco, hace no mucho, instituyó el tercer domingo del año como el domingo de la Biblia. Estamos dándole importancia. Sin embargo, yo me pregunto, con honestidad, si esa importancia que declaramos en textos, en discursos, ¿es verdad? ¿Es verdaderamente tan importante? Yo me temo que muchas veces es ignorada. Basta escuchar homilías y catequesis, basta ver los nuevos movimientos en la iglesia. La Biblia está muy lejos de ellos. Los grupos ultraconservadores y movimientos ultraconservadores se rigen más por la doctrina, la tradición y sabe Dios qué ideologías. Durante siglos se ha tenido al margen a la Biblia, se la ha reemplazado por el catecismo y eso todavía no se supera. Sigue siendo la doctrina, el catecismo más importante. Pregunto si se promueve la lectura y su estudio no solo académico. Creo que los hechos hablan claramente. El estudio crítico incomoda. La Biblia, sabemos los biblistas, somos los que torpedeamos la tradición, las costumbres, las devociones, las doctrinas comunes. En la teología se utiliza muy poco, es un curso más del montón. La catequesis suele ser más bien conceptual, de manuales, etcétera, etcétera. Pero vayamos por partes y cucharadas. ¿Es prioritaria? Sí. La Sagrada Escritura debe ser prioridad. Pero ¿por qué priorizarla y no priorizar más bien a una teología? Teología de la liberación, o la Suma Teológica de Santo Tomás, o la Imitación de Cristo. Después de todo, la Biblia es vieja, es de otro mundo, no la entendemos. Como me dijo alguien, y no sé quién, me lo repitió un par de veces, ¿qué tanta Biblia, padre? Parece que fuéramos protestantes. ¿No nos basta acaso con el magisterio del catecismo? Cierro citación. Afirmamos que la Biblia es palabra de Dios, por lo menos que lo afirmamos en la liturgia. Al final dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pregunto, ¿la acogemos como tal? Si la Biblia es palabra de Dios, no en el sentido de que Dios haya dictado, pero que a través de ella, a través de estos textos, a través de estos relatos, a través de estos signos, a través de estos textos de profetas, a través de la carta de Pablo, a través y mediante ellos, Dios nos está hablando. Si fuera así, debería ser un referente obligatorio. No deberíamos ignorarla, distorsionarla o reemplazarla por otras cosas. Deberíamos escucharla y dejarnos guiar por su espíritu. Debería preservarse el núcleo esencial de la Biblia, la experiencia del diálogo con Dios, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés y de Jesús. Deberíamos respetar las proyecciones que nos lanza los cuestionamientos desde la Biblia. Por tanto, pregunto, ¿es que realmente la Biblia es para nosotros palabra de Dios? ¿O es en la realidad cruda y desnuda un manual de doctrinas, de dogmas, de normas, de devociones? Un libro venerable, sí, muy venerable, de memorables memorias, pero de otro tiempo. ¿O es quizá como cuando yo estaba en el colegio y que sigue vigente la historia sagrada, historia que entretiene, con modelos, interesante, a lo mejor incluso en películas, en los videos, algo para meditar, para reflexionar? Yo me pregunto cuánto leemos de los profetas, por ejemplo, y en Pamplona eso es clarísimo. Los profetas tienen vigencia y nos dicen mucho desde Pamplona. Las cartas, los evangelios mismos, pero leer los textos, no los evangelios como narración de Jesús que hacía milagros, que hablaba bonito. No. Jesús comprometido con los pobres, los ciegos, los leprosos, los marginados, los niños. Si la Biblia es un diálogo, porque es un Dios que a través de eso nos está hablando,
nos pide entonces una respuesta. O es que el diálogo va a quedarse en el silencio total. Es un diálogo que me invita a pensar. Y no solo pensar, me invita a escuchar. Y no solo escuchar, me invita a reaccionar. Y no solo reaccionar, sino a comprometerme. Comprometerme con el Dios de la vida. La escritura es importante porque a través de ella podemos conocer a Dios, el Dios que se nos escapa, pero el Dios que, por favor, que no sea el Dios que nos fabricamos. Esos idolitos que hacemos en nuestras imágenes, en nuestras ideas, en nuestros conversatorios, en las películas. Si la fe es un diálogo, no simplemente un creer en ideas, un diálogo y confianza entre el hombre y Dios, entonces tenemos que conocer a ese Dios. ¿Es el verdadero Dios o es un Dios fabricado a nuestra conveniencia? Es en la Biblia donde hayamos expresada la voluntad de Dios. Pregunta, ¿qué espera Dios? Ahora la pandemia, preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Dios directamente no nos dice nada. ¿Qué leemos nosotros desde la tradición y leemos en la naturaleza y en esta circunstancia? No leemos que es una invitación a tomarnos más en serio como personas y tomar más en serio la creación misma. No es una invitación a ser más solidarios en vez de ser tan individualistas. ¿En qué Dios ponemos nuestra confianza? ¿Es el Dios de Jesús, repito? ¿O es que quizá para muchos la Biblia es una colección de textos? ¿O más bien debería ser testimonios de algo que han vivido las personas antaño y que pueden servirnos de inspiración, como ellos estuvieron inspirados, que nos inspiren a nosotros a vivir como ellos y a evitar las trampas que también en la Sagrada Escritura nos advierten tantas veces, las tentaciones? Yo creo que la Biblia se podría ver quizá como la historia de la humanidad, como ocurría hoy día. Génesis, el día en que nació la humanidad. Creció con errores y aciertos la juventud del Antiguo Testamento, con las rebeldías y las desobediencias y obediencias típicas de un joven que va creciendo, va madurando. Llega esa historia de la humanidad a la adultez, ser adulta con Jesús. Por supuesto no termina el día que muera, que espero que sea el final del mundo, pero mientras tanto sigue creciendo, no se queda estancada. Llega a su mayoría de edad la persona de Jesús, pero sigue madurando, la iglesia que camina de la mano y que camina con el espíritu de ese mismo Jesús de Nazaret. La Biblia nos invita a evitar crearnos imágenes de un Dios que no existe sino en nuestras cabezas. El Dios de los filósofos, el Dios de muchas devociones, el Dios de la imaginación, el Dios de las películas. El verdadero Dios es el Dios de los profetas. Y de estos, el mayor de los profetas, Jesús de Nazaret. El mayor de los profetas. ¿Y de qué habla él? No habla acerca de Dios Jesús. Nos presenta a Jesús, a Dios actuando a través de él. ¿Cómo actúa Dios? Abriendo ojos, haciendo caminar a paralíticos, compartiendo el pan, escuchando a los que se sienten agobiados por el sentimiento de culpa que les hemos impuesto. El Dios liberador, el Dios de la vida, el Dios del amor. Sí, el Dios del amor. Dios es amor. El amor no es romanticismo. Amor es darse. Amor es entregarse. El amor de la madre, que no mide, no calcula. Ahí está, gratuitamente, subrayo, gratuitamente. El verdadero amor no es el interesado, es el amor gratuito, gratis. Es el amor de los que han estado en comunión con Dios. Y cuando nuestro amor sea gratuito, estamos en sintonía y estamos respirando el Espíritu de Dios. Sí, respirando. La palabra espíritu en las lenguas originales, tanto hebreo como griego, es lo que se respira, la fuerza vital. O podríamos ver quizá la Biblia también como la partida de nacimiento. La partida de nacimiento del judaísmo, partida de nacimiento del cristianismo. No es que haya nacido la iglesia con la Biblia, no. La iglesia existió antes de la Biblia. Existió antes del Nuevo Testamento. Pero nos da su origen y su naturaleza. Por otro lado, también nos responde a las preguntas profundas que nos hacemos. En la Biblia encontramos tanteos de búsqueda a respuestas sobre de dónde vengo, para qué estoy, a qué estoy llamado,
¿A dónde estoy invitado a orientarme? Las preguntas existenciales. ¿Por qué paso por esta pandemia? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué mis esperanzas no se materializan? Cientos de preguntas, catarata de preguntas. Pero vamos centrándonos un poquito más. Para nosotros cristianos, la Biblia debe ser sumamente importante. Ser cristiano, mis queridos, es esencialmente ser discípulos de Jesucristo. Repito, es esencialmente ser discípulo de Jesucristo. Pero para poder ser discípulo de alguien sin que me desvíe ni me imagine lo que no existe, tengo que conocerlo. Conozco a Jesús, conozco su camino, conozco su propuesta, la he interiorizado. Estoy dispuesto a responder positivamente al tú, ven y sígueme. ¿Cómo se puede seguir a alguien a quien no se conoce? ¿Dónde voy a conocer a Jesús? Cuando hago la pregunta a diferentes personas, en diferentes circunstancias, me dicen, bueno, rezando, en el prójimo, meditando. No. Para conocer a Jesús tenemos que empezar remitiéndonos al Nuevo Testamento. Aquellos que estuvieron más cercanos, los que nos dan el testimonio de haber vivido con Él como discípulos. Y si nosotros somos discípulos, tenemos que aprender a ser discípulos viendo cómo vivieron esos discípulos de Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás. De aquellos que estuvieran cerca de Él. Para conocer a este Jesús, el Jesús de Nazaret, hijo de María, no el Jesús de mi imaginación o de mis devociones, es necesario conocer su mundo, conocer algo del Antiguo Testamento, conocer a los profetas. Lo decía San Jerónimo, una frase repetida muchas veces, no conocer la Escritura, la Biblia, es desconocer a Cristo. Para nosotros cristianos, la figura de Jesús y su proyecto, señores, quiero subrayar esto. Lo que Jesús propone no es una idea. Lo que Jesús propone no es un mensaje. No, incluye un mensaje. Pero lo que Jesús propone es un proyecto. Es una propuesta de hacer realidad el reino de Dios. Y el reino de Dios es un mundo donde se puede decir, aquí reina Dios. ¿Cómo es ese mundo donde reina Dios? Nuevamente, mis queridos, estamos remitidos ahora al Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios. Los Evangelios no es una colección de anécdotas, es simplemente leyendas o memorias o reportajes, es vivencias, lo que vivieron, cómo lo vivieron y cómo proponen que lo vivamos. Es vida. Y esto lo pone sobre todo muy en claro San Juan. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso vine, para que tengan vida. ¿Quieren saber cómo es la vida de Dios? Pues miren en el Nuevo Testamento los testimonios de esa vida, de ese Dios actuando. Por lo tanto, para nosotros es un referente indispensable el Nuevo Testamento. No lo que me cuentan acerca, sino Marcos, Mateo, Lucas, Juan. ¿Por qué no andamos con la Biblia bajo el brazo? Porque cuando yo veo a alguien en la calle con una Biblia, pienso, no, evangélico, protestante, lo que sea. ¿Por qué? Nosotros los católicos no tenemos todavía una cultura bíblica, un afán de conocer lo que la Biblia nos transmite, porque nos han entrenado a pensar que la Biblia es ideas, es doctrinas, es dogmas, es reglas de conducta. No. Es fundamentalmente, anotemos, una manera de ver y de vivir la vida. Todo tiene que ver con la vida. El cristianismo se vive. No es para discutirlo. Se puede discutir y lo hacemos. Pero si no desemboca en vida, es estéril. El cristianismo es un camino. Yo soy camino. Yo soy verdad en el sentido de veracidad, confiabilidad, honestidad. En mí te puedes fiar. Yo soy camino, verdad y vida. A eso estamos invitados, a hacer vida. Y para conocer esa vida, tenemos que ver los testimonios de lo que han vivido esa vida, que la tenemos atestiguada en el Nuevo Testamento.
Ahora bien, si el ser cristiano se define como una relación especialmente con Jesucristo, como una respuesta a la invitación, tú ven y sígueme, ¿es esto verdad para muchos? En mis charlas prebautismales, que las tenía cuando todavía habían aquí en la parroquia, ahora ya no las tengo hace buenos meses, que nos turnamos, cuando me tocaba yo hablaba de esto, si bautismo es un compromiso en cristiano, preguntaba a la gente, bueno, para usted ¿qué cosa es ser cristiano? Iba anotando. ¿Y saben? 9 de 10 responden cualquier cosa menos una referencia a Jesús. Respuestas tales como ser bautizado. ¿Qué es ser cristiano? Creer en Dios. ¿Qué es para usted ser cristiano? Obedecer el catecismo. ¿Qué es para usted ser cristiano? Cumplir los mandamientos. ¿Qué es para usted ser cristiano? Ir a misa. ¿Qué es para usted ser cristiano? Creer en Jesús allá. ¿Es eso? Creer en Jesús y tu vida por otro lado. No extraña que se reduzca el ser cristiano a una cuestión de doctrina. Eso es lo que nos han enseñado y seguimos con eso. No extraña que el ser cristiano se reduzca a tener devociones, rezar mucho, contemplar. No, eso es importante, pero no es lo esencial. Ser cristiano es rezarle a Jesús, mirarlo con devoción, afirmar que es Dios, objeto de adoración. No, Jesús no es objeto de adoración, es objeto de seguimiento. Y claro, como para nosotros ser cristiano es haber sido bautizado, creer en Dios, cumplir los mandamientos, aceptar el catecismo y todo, menos seguir a la figura de Jesús, a la persona de Jesús, no me extraña que no seamos sal y luz para el mundo, porque andamos a espaldas. Para muchos, el Nuevo Testamento y la Biblia no es de hecho referente. Muchos grupos conservadores y cada vez más andan distantes. De la boca para afuera, sí, ¿cómo van a decir que no? Pero la Biblia no es. Más importante es la doctrina, más importante es la tradición, más importantes son sus ideas, más importantes son sus ritos y ceremonias. ¿Prueba? Basta que hablemos de la humanidad de Jesús y hablemos de la opción preferencial de Jesús por los pobres para darnos cuenta de la reacción de la gente. No, pero era Dios, pero era perfecto, era el Hijo de María. ¿Cómo nos cuesta aceptar la humanidad de Jesús? ¿Cómo nos cuesta aceptar el compromiso de Jesús con los pobres? No solo pobres materiales, también pobres de espíritu, pobres en humanidad. Pobres. ¿Cómo hemos vivido en Latinoamérica la incomprensión de la teología de la liberación? Que es una teología profundamente bíblica. Pero claro, como no estamos imbuidos en la Biblia, o la idea de Biblia que tenemos es la idea de que este es un manual de doctrinas, de dogmas, de ideas, de invitaciones a cierto comportamiento, sobre todo con respecto a la sexualidad, no vemos el aspecto de la justicia. Los profetas no los leemos con frecuencia. Con el Antiguo Testamento se hace la historia de la salvación. Los profetas son un paréntesis, y sin embargo son fundamentales. Felizmente tenemos un Papa que quiere una iglesia de pobres y para pobres, una iglesia en salida y salga de su pequeño castillo hacia el mundo ancho y ajeno y que salga hacia Pamplona Alta. Una iglesia acogedora, sin discriminar, abierta, que provoca escándalo en lo que quiere ser la iglesia, una especie de club élite de los escogidos. ¡No! Nada que ver. Jesús nunca, señores, ha preguntado, que por lo menos que nos conste en el Nuevo Testamento, nunca preguntaba a la persona por su religión. ¿Eres católico? ¿Eres evangélico? ¿Eres ateo? ¿Eres budista? No. Tú, ciego, necesitas de mí, acá estoy. Paralítico, necesitas, acá estoy. Niños, vengan a mí. Tú como persona eres importante. Eso lo descubrimos en la Biblia. De eso nos habla la Biblia. No sabemos ni siquiera leer la Biblia. Hay que ir al oculista para cambiar de ojos, de anteojos. Tengo que ponernos líquido para limpiarnos la vista. No sé qué leemos. Había un tiempo, muchos siglos atrás, cuando yo era niño se hablaba de esto, de que no se nos permitía leer la Biblia. Felizmente eso ya se superó. Pero ¿qué le tenía miedo a la Biblia? No la lea porque no la vas a entender. Yo creo que no la entendía era el curita o el catequista que no entendía. Por eso me decía, no la lea la Biblia. No la van a entender, les va a producir problemas.
Ahora que yo estoy metido en eso tantos años, digo, qué pena. La Biblia es vida, es entusiasmo, es compromiso. Hay que interpretar la Biblia, pero hay que entenderla. Su mensaje debe ser un rocoto que nos mueva a nosotros a salir a las calles y gritar: queremos fraternidad. No queremos venganza, no queremos violencia. Queremos fraternidad, queremos solidaridad. Nosotros y ustedes en los pueblos, únanse por amor de Dios, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Es el pedido largo en Juan 17 de Jesús. En eso sabrán que son discípulos míos, en que se aman como yo los he amado. ¿Cómo amó? Indiscriminadamente, ilimitadamente, incondicionalmente, gratuitamente. Ámese de la manera en que yo los he amado, y entonces seremos felices. ¿Cómo nos cuesta la Biblia tomarla en serio? Porque nos incomoda. O seleccionamos lo más bonito, lo que más nos inspire mirar a los cielos, es una especie de dormidera, una especie de opio, como decía Marx. Sí, la Biblia se ha utilizado para muchas cosas, también para hacernos dormir. Fue con el Concilio Vaticano II, y ya en los años 60, no sé cuánto será en mi época, todo esto yo lo he vivido, mi padre Juan en parte también ciertamente, hemos vivido esto antes de los años 60, la iglesia de antes, década del 60 empieza el Concilio Vaticano, nos abre las ventanas y puertas para refrescar, después de siglos de estar entumecida, guardada ahí como una especie de depósito de la fe, guardada con 7 candados. Sí. Vaticano II fue un gran impulsor de la Biblia. Y saben, interesante, el segundo documento que se presentó a la sala del Concilio Vaticano, donde estaban más de 2.500 obispos reunidos, el segundo documento fue sobre la Biblia. Pero ¿cómo era? Era lo de siempre. El Papa Juan XXIII anuló esto y dijo: un grupo nuevo, fresco. La Biblia como palabra que habla para el mundo. Y fue el penúltimo documento, 3 años después, en ser aceptado. Porque una tras otra querían que se presente la Biblia como lo de antes, como relatos inspiradores, como invitaciones a la doctrina, como al hablar de Dios. Es la Biblia como letra para entretener. Felizmente, y sobre todo fue la grandeza en Latinoamérica, que se descubrió aquí el valor de la Biblia. Sí, golpeado por la injusticia, empezamos a ver cosas en la Biblia que antes no habíamos visto, pero siempre estaban ahí. Una lectura sin prejuicios nos llevó, después del Concilio Vaticano, en que se acepta el documento que he leído, que ya era un gran paso hacia adelante, reconocer, y todo un documento dedicado a la Biblia, y es bastante, todo un documento dedicado a la Biblia, aunque no sea muy largo, y que costó ser aceptado por la mayoría de gente, y finalmente la aceptaron, es un testimonio de la importancia, pero también la dificultad de ser aceptada. ¿Y por qué hay dificultad de ser aceptada? Porque cuestiona, incomoda. Ese Jesús tanto incomodó que lo mataron, lo crucificaron. Y si hoy día hablara a Jesús otra vez, lo volveríamos a crucificar. Ese Jesús del pobre, ese Jesús que se va contra las instituciones, que pone por delante los intereses individualistas en vez de dedicarse a los demás. Es interesante que estamos hablando de los años 60, 50 y tantos años atrás. 1968, el multimillonario Rockefeller escribió un informe preocupado por la teología de la liberación que ya empezaba a sonar y a resonar, que ponía como tema la justicia social. Rockefeller, un multimillonario, empezó a invadir Latinoamérica con predicadores, esa que todavía tenemos, que nos hablan de la muerte de Jesús, la salvación por la sangre vertida en la cruz, que hay que cumplir los mandamientos, que el diezmo, que la alabanza, que aleluya, amén, hermanos, y nos quedamos en el discurso, pero que no se compromete con el hombre, porque eso no tiene nada que ver con la Biblia, comprometerse con el hombre, con el pobre, con víctimas de las injusticias. Veámoslo en Brasil ahora, con la Biblia en la mano, se va contra lo que es medular de la Biblia, la justicia para los pobres, para los campesinos. No, aquí tiene que ser el capital. Ese es el Dios, el evangelio de la prosperidad, lo llaman en Estados Unidos. Evangelio de la prosperidad. Evangelio y prosperidad, el material, por supuesto, están en las antípodas, no las puedes casar.
nada que ver, pero lo quieren casar. Sí, Latinoamérica ha contribuido mucho a tomar conciencia de la Biblia, se formaron comunidades eclesiales de base y constataron que la Biblia habla de la vida y nos habla para la vida. Lamentablemente la misma Iglesia siguió frenando Concilio Vaticano. No entro en muchos detalles. Los papas, hasta llegar al Papa Francisco, de una u otra manera lentamente querían frenar el avance y la propuesta del Concilio Vaticano de tomar en serio al hombre, la Iglesia en el mundo, de tomar en serio la justicia, de tomar en serio al pobre, porque la teología de la liberación nace de dos corrientes. La teología del pobre nace de la corriente de la Biblia y de la corriente de la vida real, porque la injusticia que se vivía en el Perú, de la cual puedo dar testimonio ampliamente por mi propia familia, que era de Piura, teníamos nuestras haciendas, yo digo, eso no estábamos conscientes. Abrimos los ojos a la Biblia y nos habla de la justicia. Vimos el mundo y nos damos cuenta que también exige justicia. Y entonces tenemos que pensar, el Dios de la vida es el Dios de la justicia. Y así nace una visión de la Biblia, de la vida, desde la perspectiva del Dios del Antiguo Testamento, del Dios de Jesús de Nazaret. El Dios, sí, del Apocalipsis también, no como el fin del mundo, el Dios de los perseguidos. Sí, por eso hemos sido perseguidos. Así es, esa es buena parte del asunto. Cuesta incorporar, sí, todavía nos cuesta, todavía. Así que Padre Juan, démosle duro, incorporar la lectura bíblica, la catequesis, las homilías, en la formación de nuestro clero. Felizmente el arzobispo Carlos Castillo está muy preocupado con esto y hay una comisión para hacer la catequesis bíblica. No por la Biblia, por amor a la Biblia, no, porque desde ahí hay que nutrirnos sobre los ejes fundamentales que nos dan nuestra identidad de cristianos. Identidad de cristianos. Pero lamentablemente tenemos los movimientos ultraconservadores, los neocon, como lo llaman hoy día, movimientos tales y cuales, si no digo los nombres, incluso un grupo llamado Heraldos del Evangelio, que con el Evangelio tienen absolutamente nada que ver, porque es un grupo elitista, y lo digo con nombre propio, porque es una traición, y usa la palabra Evangelio, no sé de qué Evangelio están hablando. Y me alegra haber escuchado al Padre Juan, creo que fue que lo dijo, que se recurren a la lección divina. Sí, un gran medio de entrar en la Biblia, háganlo con frecuencia, pero hay dos momentos que hay que tener y nunca olvidar, tener presente. Uno, en esa lectura del texto, tratar de entender al texto, escucharle. No decirle lo que queremos que diga o que me parece, escuchar. Tratar de entender el texto de sí mismo y en un segundo momento decir, bueno, ¿y yo cómo respondo a esto? ¿Qué me dicen hoy día? Sorprende que a pesar de todo el avance evangélico, ¿saben? Lo vemos por todos lados, en Pamplona lo vemos, iglesias surgen como hongos. La iglesia misionera, la iglesia bautista, no sé cuánto, la puerta del cielo, por todos lados la vemos. Es un buen negocio, porque el que tiene buena verba y pides el diezmo, puede vivir con el diezmo. Pero eso tiene nada que ver con el evangelio. A Jesús no le interesó un pito la cuestión, perdón que hable así, la cuestión del diezmo. Le interesó que estemos cercanos unos a otros, que seamos hermanos unos a otros. Que el reino de Dios sea del Dios de Jesús, del Dios Padre. Y yo diría hoy día, Madre, el Dios de la compasión, que bien lo ha venido subrayando el Papa Francisco. Y lo vive también, y lo demuestra. Ejemplo claro. Podría hablar largamente, pero el tiempo es implacable y pasa, y me han dado poco tiempo, así que voy a correr. Tenemos que ser, no por supuesto bibliocéntricos, sino centrados en Jesús de Nazaret, al cual la Biblia da testimonio. Jesús, el Hijo de María. El Jesús de tú ven y sígueme, el Jesús que fue muerto, Dios, no murió, lo murieron por haber sacado la cara por los hijos de su padre, los ciegos, los leprosos, los pecadores, los hambrientos, la viuda, el huérfano, el niño, el agobiado, el triste, el sin valor. Los que son últimos para este mundo, para él son los primeros. Claro, tiene mucha acogida y Biblia la maneja mucho los evangélicos, no usan otra cosa. Y es un reto para nosotros católicos también zambullirnos en la Biblia. Pero hay que estar informados y ese es un gran reto. Aquí hay mucho trabajo por hacer, mucha chamba. Informados.
¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se compuso la Biblia? ¿De dónde vino esa vieja literatura que encontramos en la Biblia? ¿Cómo tengo que entenderla? Vivir como hace 20 siglos. Por ejemplo, lo dicen muchos grupos, el trato a las mujeres. ¿Vamos a seguir tratando a las mujeres como está en la Biblia? ¿Como hace 20 siglos? ¿O vamos a seguir la invitación a seguir actualizando y tomar en serio la dignidad de las mujeres? Cuando oyes aquí, no, pero la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Párala. No lo tome literalmente. Eso fue en otro mundo. Si Dios es el Dios del amor, nadie se somete a nadie. Todos somos hijos y hermanos unos con otros. Aquí no hay quien es más y quien es menos. Ni tampoco el sacerdote es más que con respecto a los laicos. Y los laicos más que el sacerdote, obviamente. Te podría seguir largamente. No me gusta correr, pero ahí vamos. Dejo y voy a concluir con algunos retos que anoté yo. La Biblia es entonces una invitación a vivir la vida, viviéndola con los ojos de Jesús. La pepita, el corazón de la Biblia es Jesús. Desde Jesús ver el Antiguo Testamento, es el Jesús que en Mateo 5 les dice, ustedes oyeron que se les dijo, Antiguo Testamento, no matarás, no jurarás, no codiciarás. Pero yo les digo, no te quedes en la letra. No digas, no, yo no mato a nadie. El que insulte a su hermano también debe ser llevado a un tribunal. El que maltrata a su hermano verbalmente, el que lo calumnia, también debe ser llevado a un tribunal. Lea Mateo 5. No nos quedemos en el Antiguo Testamento como muchos de los grupos evangélicos, por más evangélicos que ahora se quedaron en la lectura literal de hace 2000 años. ¿Cómo lo entiendo hoy, 20 siglos después? Tengo que actualizar. No me puedo quedar en que las mujeres sometan a sus maridos. No me puedo quedar por eso que los esclavos se sometan a sus señores, por más que esté en la Biblia. ¿Qué nos diría hoy día ese Jesús que encontramos en la Biblia? El Jesús hijo de María, el Jesús de Nazaret, el Jesús a quien lo mataron. Por favor, ya no digan Jesús murió, a Jesús lo murieron por haber sacado la cara por el reino de un Dios Padre, que pone por delante al hombre y no el sábado, que pone por delante al agobiado, al triste, al olvidado, y no las instituciones, por más sagradas que sean las instituciones, ni los personajes que están en las instituciones. Es un reto tomar en serio, retos. Uno, tomar en serio a Jesús de Nazaret, no el Jesús solo de mis devociones, el Jesús hijo de María, ese que caminaba. Lo conozco, empieza a leer los evangelios, Marcos, Mateo, sobre todo San Marcos y Lucas. La humanidad de Jesús, la historia que presenta como buena noticia. Reto 2, resaltar la importancia de la vida dada gratuitamente. En el Nuevo Testamento Jesús murió en la cruz, lo murieron y lo clavaron. No para que por su sangre lo sabemos, no somos salvados no por la sangre de Jesús, somos salvados por la vida de Jesús. Somos salvados en la medida que camino en el camino de Jesús. Seremos salvados en la medida en que yo asumo su proyecto y lo hago mío. Eso es lo que me da salvación. Jesús murió, no es por la sangre que derramó, ni la película de Mel Gibson, La Pasión, nada que ver. Qué lejos. Está en la Biblia, sí está, pero hay que entender que sangre significa vida, la vida clavada en la cruz. Es así, la vida que se da. Tercer reto, descubrir la vigencia de la predicación y de la propuesta, insisto en la palabra propuesta, el proyecto de Jesús. Sigue siendo vigente a pesar de 20 siglos. ¿Quién va a negar de que sigue siendo vigente entre nosotros la necesidad de justicia, la necesidad de compasión, la necesidad de solidaridad, la necesidad de transparencia, valores todos del Nuevo Testamento? De eso es el Evangelio. Un mundo nuevo con principios viejos, los principios que nunca dejan de ser viejos porque son siempre nuevos, son los principios del Evangelio, los de Jesús. Cuarto reto, que el cristianismo lo tomemos no como haber sido bautizado o creer en sabe Dios qué, sino como lo que Jesús nos invita. Tú ven y sigue. Cristianismo como discipulado, no como ideas, no como doctrinas. Está muy bien, pero eso no es lo esencial. Se vive. Cuarto o quinto reto, ya no tengo numerados. El reino de Dios como tema, como propuesta de Jesús. Conviértanse y crean en esa buena noticia. Cambien su chip y piensen que sí es posible hacer en Pamplona un mundo nuevo. Si nos unimos y somos solidarios, compartimos,
El que tiene más con el que tiene menos, el que tiene menos agradecido al que tiene más. Compartimos. Y entonces podrá decirse, como ha hecho los apóstoles, miren cómo se aman, ponían todo en común y nadie pasaba necesidad. Eso es viejo, eso sigue siendo válido hoy, pero eso incomoda, por supuesto, a los que tienen el dinero, incomoda a los ricos, a los ambiciosos, a los avaros, a los tacaños, a los codiciosos, por supuesto. Lo estamos viendo claramente, por ejemplo, en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, y lo hace con la Biblia en la mano. Tendremos que cuidarnos de no entender la Biblia correctamente, y por eso un reto es salir de la trampa del fundamentalismo. El padre Juan lo entiende, el fundamentalismo, de esa manera en que la Biblia nos castra, la Biblia como opresora, la Biblia con sus miedos al diablo y al infierno, la Biblia que fija en creer y alabar, y muchas alabanzas y mucho canto, mucha lectura, mucha discusión, pero ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el amor incondicional? ¿Dónde está el dejar todo esto para seguir a Jesús? No olvidemos el juicio final. Mateo 25, vale la pena leerlo y releerlo. Pregunta, cuando tenías hambre, ¿dónde estabas tú? Bienaventurados los que me acogieron, porque cuando estaba enfermo me visitaron, porque cuando estaba en la cárcel me fueron a ver, porque cuando estaba con sed me dieron de beber. Y nunca pregunta Jesús, bienaventurados porque iban a la sinagoga, porque iban al templo, porque leían la Biblia, porque hacían ayunos y oraciones. No, los criterios para tener parte con Jesús es lo mismo que vivió Jesús. Bienaventurados los pobres, los que son víctimas de la injusticia, los que buscan por la paz. Bienaventurados los que sufren. Lea Mateo 5 y 25, dos capítulos importantes. Debemos aprender a leer correctamente, y eso supone un poco de estudio, un poco hay que estudiar, hay que estar informado, para que no estemos preocupados de si es que debemos orar el sábado o el domingo. Como nos lo dice claro, usted católico no observa el sábado. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra sábado? Infórmate, te lo digo en 2 minutos. Sábado significa en castellano descanso. Es una palabra hebrea, Shabbat. Shabbat significa en castellano descanso. 6 días trabajarás y el 7º descansas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuándo descansas? No sé, pero 6 trabajas, el 7º descansas. Puede ser que a ti te toque el miércoles, otro el día del jueves, otro te toque el viernes. Cuando te toque, eso es. ¿Qué día del calendario? No importa. 6 tú trabajas, el 7º descansas. Así que no estemos discutiendo que si es sábado, domingo, lunes o martes. Me parece ridículo, pero es cuestión de información. Cuestión de información. Infórmense, entérense. Necesitamos formación bíblica porque son escritos de hace 20 siglos. Y hace 20 siglos no sabía muchas cosas que hoy día sí sabemos. Y tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido. Entonces, ¿la Biblia es para un grupo pequeño? ¿Voy cerrando? No. La Biblia es para todos. No, pero si quiero sacar afirmaciones que tienen que ver con doctrina o con moral, entonces más vale que yo esté bien informado y conozca la Biblia en su tiempo, qué quiso decir Marcos, qué quiso decir San Pablo, qué quiso decir Isaías, qué quiso decir el que escribió el libro de Job, qué quiso decir el que escribió cuando escribió. Él a su gente. ¿Qué quiso decir Lucas cuando le escribió a Teófilo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando le escribió a los romanos? ¿Qué quiso decir Juan cuando el Apocalipsis le escribió a las iglesias en Asia Menor? Eso es lo que te voy a preguntar. Y entonces necesito un poco de información. Pero si es para la devoción, para los rezos, para mi meditación, no te preocupes, no necesitas estudiar nada. Basta que leas y te dejes pasear y las olas te lleven. Pero si voy a hacer afirmaciones que tocan la vida, la ética o la doctrina, 2 cosas, la ética o la doctrina, más vale que esté yo bien informado y que empiece pensando en la doctrina y la moral desde la Biblia, desde los meros orígenes. Por ejemplo, el tema de la familia, el tema del papel de la mujer, el tema de la homosexualidad. Es que la Biblia dice, sí sé que es lo que dice, pero ¿qué sabían ellos hace 20 siglos? ¿Qué sabían ellos sobre el hombre, sobre la psicología, sobre la biología? Que todo lo que no hemos aprendido. Para orar no necesito estudiar, pero para hacer afirmaciones que tocan la vida de la gente y que pueden hacer sufrir, no vale que esté yo bien enterado y no hable tonterías de por medio. Y no caiga en la trampa de lo que llamamos el fundamentalismo. Es decir,
la lectura literal, y que me vengan a decir que eso es lo que dice, eso dices tú que dice, yo sé leer, pero ¿entiendes lo que lees? Y ese es un gran reto, hacer un esfuerzo de entender. Para eso, si puedes conseguir la Biblia, la mejor traducción, me preguntan, la traducción la Biblia de América, no la latinoamericana, que es muy buena, pero la Biblia de América tiene unas notas fabulosas y te explica todo. Ahí tienes lo que necesitas saber. Lo dejo ahí, mi querido padre Juan, mis queridos de mi querida Pamplona Alta. Ha sido un montón de cosas, un poco acelerado, pero invito a pensar y a valorar que es el documento de identidad. La Biblia es nuestro documento de identidad, nuestra partida de nacimiento. Y tenemos que tomarla siempre en cuenta, que no la reemplacemos por otra cosa. Añádele el catecismo, muy bien. Añádele tu devocionario, muy bien. Pero no olvides de volver ahí donde me atestiguan de Jesús de Nazaret. ¿Dónde me hablan de él? ¿Cómo lo iba a conocer? Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Pablo, en buena medida también. Nuevo Testamento. Eso debe tener. Lo demás es lo de menos. Pero empieza por ahí. Y después viene todo lo demás. ¿Y cómo lo hago hoy día? Sé que quedan muchas preguntas, me imagino, pero robé más tiempo del que me habían concedido. Por eso que no hice alto para que no me corten. Algo espero que les aproveche, que Dios los bendiga, les inspire y seamos fieles al proyecto de Jesús de hacer un mundo más humano, un mundo más fraterno y por lo tanto, con letras grandes, un mundo más feliz. Feliz. Feliz fin de semana. Y Dios los bendiga a todos. Gracias, Eduardo, por compartir con la Iglesia del Decanato 2 de Lima Sur tus reflexiones, tu aporte para la vida de nuestra comunidad eclesial de Lima Sur, del Decanato 2 y de cada una de nuestras comunidades. Que la palabra de Dios siga siendo orientación, luz y vida. Y como tú dices, hacer de la Biblia la verdadera palabra de Dios. Muchas gracias y a seguir aportando con tus libros, con tus reflexiones y con tu oración a la Iglesia, no solamente de Lima, sino también de todo el Perú y como también de toda la Iglesia en general. Muchas gracias y pasamos a la segunda parte de la celebración de este Día de la Palabra que estamos compartiendo a nivel del Decanato 2. Buenas noches con todos ustedes. Vamos a completar esta jornada bíblica, creemos que interesante para todo el decanato, que la ha iniciado en directo el padre Eduardo Arens, biblista, reconocido biblista peruano, y que ahora la vamos a completar con los comentarios de 4 personas de nuestro propio decanato. Tenemos con nosotros a 2 profesoras, la profesora Lourdes Paredes y la profesora Lucy Álvarez, y 2 sacerdotes, el padre William y el padre Marco Agüero, William Valle y Marco Agüero, y ellos son los que nos van a presentar 4 textos, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, y con sus comentarios nos van a ayudar a saber cómo leer, cómo comprender, cómo manejar la Biblia y poder captar bien el mensaje, el contenido. Ello seguro que nos va a ayudar mucho. Entonces, no perdemos tiempo, sentimos que con ellos vamos a ser un poco exigentes. Les pedimos que lo haga cada uno en menos de 10 minutos para no alargarnos demasiado. Comenzamos con la profesora Lourdes Paredes. Ella, por mucho tiempo ya, ha sido profesora en nuestra escuela de catequesis, en el decanato.
profesora de Biblia. Y entonces ella va a comenzar con un texto que está en el contexto, en el ambiente en el que estamos. Estamos celebrando el tiempo de la creación, ese tiempo que nos regala el Papa Francisco de más de un mes para pensar en el cuidado de la tierra, y ella nos va a explicar un poquito un texto del libro del Génesis que nos dice qué tenemos que hacer con la creación. Te escuchamos, Lourdes. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos en Cristo. Efectivamente, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una breve pero significativa reflexión acerca de los dos relatos de la Biblia, específicamente del Génesis, que nos hablan de la creación y fundamentalmente o puntualmente en relación a la tierra y su cuidado. En el segundo relato, el Génesis 2:15, Dios le ordena al hombre a cultivar y cuidar la tierra, exhortándole claramente que está llamado a trabajarla, a hacerla producir, a hacerle dar sus frutos, y que éstas pues sean de beneficio común para las generaciones presentes y futuras. Por lo cual, Dios le pide al hombre aprovecharla, pero de manera responsable. Estos recursos que la tierra le brinda y que fundamentalmente van a significar una garantía de su propia existencia y la de su prójimo. De allí la importancia y la necesidad de cuidarla, de protegerla, como si fuésemos unos guardianes celosos de un tesoro importante y valioso que Dios ha puesto en sus manos. Y también como respuesta a ese amor y a esa generosidad de Dios Padre Creador, por haberle entregado y confiado su administración, ¿no? y su cuidado. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia, el hombre, lejos de guardar este mandato divino que el Señor le ha dado, ha centrado más su mirada en el mandato del primer relato respecto a la tierra y su cuidado. Me refiero a Génesis 1:26, cuando en una parte de ella dice, dominen la tierra y sométanla. Desnaturalizando de esta manera o de este modo, ¿no?, la verdadera intención que tiene Dios para cada uno de nosotros y entendiéndola de manera errónea como la autoridad que Dios les da al hombre para explotarla, para hacer uso y abuso de los recursos que la tierra le provee, explotándola de forma egoísta, de forma salvaje e irresponsable, mostrándose a sí mismo como un ser irracional y dominante, incapaz de tomar conciencia de las graves consecuencias, pues, que derivan de ella, como son el cambio climático, los desastres naturales, el calentamiento global, la contaminación del mar, la contaminación del suelo, la depredación, entre otros, colocándonos ante una grave crisis ecológica que está poniendo, obviamente, en permanente riesgo la salud y la vida de cada uno de los habitantes, de los que habitamos esta tierra. En ese sentido, hermanas y hermanos, Dios nos llama con urgencia a cada uno de nosotros, pues, a poner nuestra atención en ese segundo mandato, en el que Él mismo nos pide y efectivamente nos urge cuidar y proteger la tierra que es nuestra casa común, en la cual habitamos y de la cual nos alimentamos. Asimismo, nos compromete de forma fraterna y solidaria a cada uno de nosotros a responder a su amor con gratitud, contribuyendo a preservar la tierra que ha puesto en nuestras manos, siendo fieles administradores y cuidando de ella permanentemente ante todo aquello que constituya pues una amenaza a su propósito, sin olvidarnos lo que nos dice Levítico 25:23. Esa tierra que el Señor nos dio le pertenece al Señor y nosotros somos sus huéspedes. Muchas gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos. Gracias a ti, Lourdes.
por esta ayuda para comprender mucho mejor esos mensajes de los relatos de la creación, priorizando el segundo, como tú muy bien has hecho. Muchas gracias. A continuación, la profesora Lucy Álvarez, ella trabaja en el Colegio Fe y Alegría 24, San Gabriel, nos va a comentar otro texto que es central en el Antiguo Testamento. Lo sabemos muy bien. Quizás uno de los textos también más socorridos y más conocidos por nosotros. El texto que está en el Éxodo 3. Lucy, te escuchamos. Buenas noches a todos ustedes, hermanos, hermanas. Sinceramente, este segundo libro que tenemos del Antiguo Testamento, pues es un texto muy rico y muy bueno para este tiempo particular en el que estamos nosotros, en este tiempo que Dios nos habla con los signos con los cuales estamos presentes ahora. En el Éxodo se hace alusión a un elemento importante, el desierto donde el agua es vida, donde el agua es lo más preciado que podemos encontrar y tener para nosotros. Es importante recordar y tener presente que Dios siempre, siempre se dirige a nosotros, porque Él convierte nuestra desazón, nuestra amargura en paz. El pueblo tenía sed una vez que ella había salido y estaba allí. Pero este pueblo no es abandonado por Dios, como hoy en día. Dios no nos abandona. Dios está presente con nosotros, así como caminaba y acompañaba con su pueblo en ese tiempo, como nos narra ese texto del Éxodo. Pero nosotros no podemos centrarnos a interpretar literalmente, o como lo estamos viendo ahora quizás en la televisión, ¿no? Necesitamos nosotros trascender más allá, necesitamos acercarnos y experimentar la presencia de este Dios que hace que brote la vida de nosotros. Dios ya nos ha tocado, Dios está con nosotros. Y es importante tener presente que Dios nos da cada día aquello que necesitamos. Dios enseñó a este pueblo a comer, Dios le dio de comer, pero es decir, con justicia. Dios nos va a enseñar siempre a recibir el pan con justicia. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Hay que volver la mirada a Dios para que cuando volvamos esa mirada a Dios podamos después volverla hacia el hermano, para que yo pueda ser ese instrumento para atender la necesidad de mi hermano, de mi hermana. En el mundo de hoy hay un vacío existencial, ¿no? Así como este pueblo estaba en el desierto en ese tiempo, tenemos esa necesidad de querer llenar ese no sé qué, ese vacío que tenemos dentro. Dios nunca le hizo faltar la alimentación a su pueblo. Dios no hace faltar también ese vacío que hoy tenemos nosotros aquí. ¿Con qué alimentarnos? ¿Cómo llenarnos? Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Hambre de qué tienes tú ahora? ¿Qué es lo que buscas? Eso que seguimos buscando en el bullicio de nuestra ciudad o en el bullicio de nuestra casa, fruto de esta pandemia, allí está presente Dios. Así como lo estuvo con el pueblo cuando estaba en Egipto y cuando estaba cruzando el Mar Rojo y cuando estaba en el desierto. Dios nunca nos abandona y creo que esa es la mayor lección que nos da el Antiguo Testamento en este libro muy importante. Aún en la enfermedad, aún cuando en ese tiempo este pueblo andante tuvo que construir una imagen que hoy para nosotros los cristianos es nuestro Cristo resucitado, en ese tiempo y hoy en día Dios nos dice, Dios nos habla que está presente y toca nuestra vida, así como tocó la piedra para que salga el agua a través de su ángel, así como Moisés en la piedra nos presentó y nos mostró labrada nuestras leyes que nos dan. Es importante entonces tener presente siempre a Dios en nuestra vida y me gustaría rescatar hoy en día aquello que el Papa nos habla y nos dice, ¿no?
en su mensaje cuando nos habla sobre la felicidad. Nos dice, nunca te rindas, ¿no? Nunca renuncies a la felicidad. Este vacío existencial que tenemos nos aleja de la felicidad y Dios quiere que seamos felices. Así como le ofreció y le dio la felicidad al pueblo hebreo cuando lo sacó de Egipto, cruzó el Mar Rojo y estuvo en el desierto. Hasta hoy en día Dios nos ofrece la felicidad. Que este tiempo de la Biblia, que este tiempo de volver a Dios realmente permite que toque nuestros corazones así como tocó en el desierto y nos permita trascender, porque nosotros somos personas en este mundo sin ser de este mundo, ¿no? Y nos hacemos y estamos y crecemos y somos en Jesús. Que tengamos unas buenas noches. Muchas gracias, Padre José Mari. Gracias a ti, Lucy, por esta reflexión a partir del segundo libro que tenemos en la Biblia, actualmente, el Éxodo. También, lo habíamos anunciado ya, tenemos con nosotros a 2 sacerdotes. Completamos así. Resultó 2 mujeres y 2 varones. Primeramente, tenemos con nosotros al padre Willy, bien conocido padre Willy, en la parroquia El Niño Jesús, y él nos va a comentar un texto que es central en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios sinópticos. El texto es de Jesús en su pueblo Nazaret, anunciando su misión. ¿Qué nos dice ese texto, padre Willy? Por favor, Willy, tienes el micro apagado. Comienza, por favor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Agradezco de una manera especial esta invitación para poder realizar esta parte de la reflexión de la palabra de Dios. Hoy me ha tocado meditar este pasaje tan característico de Jesús, donde Él se presenta en una sinagoga para poder realizar la lectura de la palabra de Dios, como era también su costumbre de Jesús, ir a la sinagoga. El escrito dice que le pasa desde el profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan estas noticias. Pues bien, primeramente quiero centrar un poquito el texto. Vamos a ubicar el texto en ese mismo contexto de la Biblia. Está en el inicio de la actividad pública de Jesús, pero antes se ha realizado una pequeña preparación. En el capítulo 3, ¿no?, de Lucas, se habla acerca de la predicación de Juan y el bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo viene en forma de paloma y se oye la voz del cielo. Luego está también los antepasados de Jesús, ¿no? Se va a narrar desde Jesús en una línea descendente hasta Adán, el Hijo de Dios. Y luego vamos a ver cómo es que el Espíritu de Dios también envía a Jesús al desierto, donde Jesús vence las tentaciones. Y ahí es donde saltamos un poquito a este texto. Es costumbre de Jesús ir a las sinagogas. Pregunto, ¿a nosotros como hijos de Dios también nos es costumbre la palabra de Dios? ¿Es costumbre también en nosotros poder meditarla, acogerla? No solamente porque lo escuchamos en el templo, sino porque lo podemos también hacer en nuestras casas. ¿Somos capaces de poder agarrar la palabra de Dios y hacerla costumbre en nuestra vida?
Es algo que nosotros también tenemos que ir reflexionando para poder entender la palabra de Dios. A continuación, Jesús toma el rollo del que le sirve y busca, porque se dice, halló el texto. Jesús tiene una intención muy clara, porque el texto que hemos leído, el Espíritu del Señor está sobre mí, no es el pasaje específico como está en Isaías, sino son trozos del profeta Isaías. Y Jesús va marcando prácticamente un programa de vida. Un programa de vida. Jesús tiene una intención muy clara. Primero porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu del Señor lo ha ungido. Él es el Mesías. Y con ese programa de vida quiere comenzar a instaurar el reino de Dios. La actividad pública de Jesús va a tener ciertas características, ciertas misiones. Todo ungido tiene una misión. Nosotros también, que somos bautizados, que nosotros nos hemos hecho hijos de Dios, hemos sido ungidos también por el Espíritu Santo en la confirmación. Nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestra misión? ¿La estamos preparando? ¿La estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo realidad? ¿O no? Como hijos de Dios también estamos llamados como el ungido de Dios a poder proclamar la buena nueva. Para proclamar la buena nueva era necesario que nosotros también nos hagamos costumbres a la lectura de la palabra de Dios, de comentarla, de meditarla, de prepararla. Pues bien, ¿cuál es el programa de Cristo Jesús? Me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres. Los pobres de ahora necesitan conocer la palabra de Dios. Los pobres de ahora necesitan conocer esa palabra de Dios que tiene que ayudarles a liberar, a enriquecer realmente con el amor que Cristo ha querido traernos a nosotros. Este pasaje procura explicar el sentido de las palabras y de la acción de Jesús. Jesús es como el profeta anónimo en Isaías, ¿no? Ungido, el profeta, que era ungido por Dios para consolar y restaurar la condición del pueblo que había regresado del exilio y se encontraba en una situación lastimosa. Comenzando su misión, Jesús es ungido directamente por el Espíritu Santo en el bautismo y no con una unción de óleo como en los antiguos reyes y los sacerdotes. Por tanto, este pasaje encuentra en sí una aplicación apropiada. Jesús también está consolando al pueblo que no encuentra perspectiva y que vive en una condición de marginado. Nosotros también, como ungidos, también vamos a consolar al pueblo. Hoy en nuestro tiempo, en el tiempo de pandemia, ¿cuánta gente está llorando? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No solamente nosotros como sacerdotes, religiosos, consagrados, sino también tú como laico, tú como hijo de Dios, tú como bautizado. Estamos ayudando a los demás a encontrar el consuelo a tantas personas que están sufriendo por la muerte de los suyos, porque están enfermos y no encuentran el oxígeno. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos rezando por ellos? ¿Nos acordamos? Los destinatarios del anuncio del Evangelio son los pobres, o mejor, el pueblo empobrecido y debilitado por la ambición de quienes lo gobiernan. El límite extremo de esta condición es la marginación. El pueblo ha perdido la libertad, está en prisión, y la capacidad de mirar críticamente la realidad está enceguecida. Vive continuamente presionado, está oprimido por dentro y por fuera, y cada vez más va perdiendo la vida y el acceso a los bienes para sostener esta vida. La misión de Jesús, por tanto, es traer una palabra de esperanza para este pueblo explotado y oprimido, y al mismo tiempo realizar la acción que la libera concretamente de la situación de marginalidad. También se va a hablar de un año de gracia. Es una referencia al año del jubileo, celebrado en Israel cada 50 años, esto tomado de la lectura de Levítico.
Su finalidad era dar la posibilidad de reiniciar la vida de quienes, por una u otro motivo, se habían endeudado hasta el punto de perder la propiedad familiar y hasta la propia libertad. En este año de tregua, todos podían recuperar los derechos perdidos y recomenzar una nueva vida. Esto es lo que quiere inaugurar Jesús con su reino, una nueva vida. ¿Nosotros estamos dispuestos a empezar de nuevo? ¿Nosotros estamos dispuestos a poder reconciliarnos con nosotros mismos, con la creación y con lo demás, para empezar este nuevo reinado de Jesús? ¿Estamos dispuestos a aceptar a Jesús en el corazón? ¿No? Es una pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer para poder aceptar realmente a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Es de esta manera como Jesús sella su palabra y su acción como cumplimiento de la escritura. El hoy se refiere al momento en que Él no solo está leyendo, sino también realizando lo que había anunciado el profeta. Ese hoy llega hasta nuestra actualidad y se va a extender también hasta que el reino de Dios sea consumado, se haya cumplido hasta el último momento de nuestra vida. Por eso la genealogía era muy importante, porque el reinado de Jesús va a abarcar a todo el género humano y a todos los tiempos, ¿no? Como hijos de Dios, también hemos recibido, pues, el Espíritu Santo. También estamos llamados a anunciar la buena nueva a todos los hombres. El nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, y que en estos tiempos también está sufriendo. Pidamos, pues, al buen Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que nos conceda, pues, la gracia de poner en acto nuestro lema que también nuestra diócesis está viviendo: bautizados, discípulo comprometido. También comprométete con la misión de Cristo Jesús. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Willy, más bien porque nos has ayudado a entender mejor un texto clave en el Nuevo Testamento. Y seguro que también lo va a hacer ahora Marco Agüero, que está en la parroquia de San Francisco de Asís, en Pamplona Alta. Él nos va a redondear esta jornada de hoy con la reflexión, comentario sobre ese texto que nos suena a todos y que a lo mejor no somos capaces de encontrarlo, donde se nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Te estamos escuchando, Marco. Buenas noches, José Mari, y a los amigos del decanato que están haciendo ese circuito bíblico, a Lourdes, ahí en Villa María, creo, ¿no? Lucy, ahí en la escuela, al amigo William. Y pues mi saludo a todos aquellos que se conecten a esta señal, sobre todo a la población juvenil del Decanato Segundo, que va a ser el colectivo que va a acoger esta reflexión y la exposición inicial de Aren, de Eduardo. Bien, estamos en este circuito bíblico que ha comenzado con el relato del Génesis de Lourdes, texto importante en torno a la ecología y al don de la creación primordial en la vida del bautizado, pasando por ese texto maravilloso del Éxodo, que nos habla del gran Moisés, de la alianza, ¿no? Y este texto William ha desarrollado de la escena en Nazaret, en la pequeña aldea donde Jesús vivió tantos años de su historia. Son pequeñas piezas de rompecabezas que nos van situando un poco en lo que se nos ha pedido en estos minutos, que es redondear el final, bueno, al menos el final en orden de libros, ¿no? De los 27 libros del Nuevo Testamento, pues este libro del Apocalipsis es un libro interesante, y el capítulo 21, que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, nos ubican a nosotros también en una situación de expectativa y de esperanza en este tiempo de pandemia sobre todo. Yo quisiera decir tres cosas básicamente. La primera de ellas, datos genéricos de
del texto, ¿no? En general, estamos hablando del cierre, digamos, numérico del Nuevo Testamento, el capítulo 21, que es el penúltimo capítulo del Apocalipsis, donde está esta cita, ¿no? La cita del verso primero del capítulo 21, cielos nuevos, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya han fenecido, han caducado, ¿no? Y en el verso 2 va a hablar de la Nueva Jerusalén. Bueno, es un documento importante. La autoría es del apóstol Juan, que tiene varios libros en el Nuevo Testamento. En sus 27 libros, pues ahí está el Apocalipsis. También decirles pues, que efectivamente el género literario, como una segunda idea, el género literario utilizado por Juan y también en otros pasajes del Antiguo Testamento, es el género apocalíptico, ¿no? Cuya pretensión primordial es insuflar esperanza en el lector, ¿no? En el oyente, en el testigo, en el bautizado, darle esperanza con lecturas calienten el camino a la plenitud, ¿no? Este dato es un segundo ítem que quería compartirles, este tema del género literario. Es importante que una lectura contextualizada de la Biblia tengamos también nosotros aproximaciones a la literalidad, a la intención, a las formas y maneras como el autor se quiere expresar. Bueno, con esos dos datos preliminares, datos de la autoría y de la ubicación del texto, y claro, esto del género literario, yo quisiera hacer descansar mi reflexión sobre todo en lo que voy a llamar aquí la tensión escatológica. En este tiempo de pandemia, los curitas nos estamos especializando en la doctrina de las postrimerías. Y damos la sensación de que los novísimos son los grandes temas de la, ¿no? Parece que estuvieron muy felices ahí, hablando de la muerte, el paraíso, el cielo, el diablo, ¿no? En fin. Cuando el Evangelio de Jesús me parece que apunta en otro dinamismo, ¿no? Hay ahí en Jesús un sueño, un proyecto de amor. No podemos leer el Apocalipsis ajeno al proceso de discipulado de bautizo que vivían los primeros testigos de la fe del siglo I. Y el Apocalipsis no está desencajado de la mata principal que nos aporta la vivencia del reino de Dios. Ese reino de Dios que funciona en la conciencia del cristiano de la primera generación como una fuerza realizadora, ¿no? Y en general el valor pedagógico de la utopía, ¿no? La utopía nos invita a caminar, nos invita a movilizarnos, a tener sueños, nos invita a que el topos, el lugar, ¿no? El griego topos, lugar, autopos, la utopía es un no lugar, ¿no? No se realiza, ¿no? Hay un prefijo también griego con el topos que lo llaman la utopía, el buen lugar, ¿no? La idea del reino de Dios es construirlo también en este tiempo, en este espacio, ¿no? Es una construcción que yo llamaría construcción histórica. En la historia, en el tiempo y en el espacio, construir también, siguiendo la pedagogía del Evangelio, el reino de Dios, ¿no? Ese reino de Dios obviamente tiene su plenitud, ¿no? Es cierto que el texto es clarísimo, su primera significatividad del texto alude básicamente a Israel, ¿no? Ya pasó el vino viejo, ya hay cielos nuevos, la Jerusalén de la tierra. Es cierto que esa primera significatividad literal, tal vez, del texto, no inhibe, pues, lo que ya la lectura bíblica llama la lectura tipológica, ¿no? La posibilidad de ir más allá de lo numérico del texto para mirar en alegoría los grandes significados de la vivencia de un espíritu que palpita en la historia y que nos invita a ser testigos. Yo lo que podría decir en este tiempo tan difícil del planeta, del Perú, ante este texto es que no perdamos la esperanza. La esperanza de que este cielo nuevo, esta tierra nueva se pueden construir y que debemos nosotros crear relatos de esperanza para nuestro pueblo. De amor, de solidaridad, de cariño, de cercanía, de escucha, ¿no? Jesús era el gran curador, ¿no? En el Evangelio, el gran curador. Esa era su opción. Su opción no fue tanto el templo ni la ley judía, ¿no? Él fue el curador, el dramaturgo, el exorcista, él fue el anunciador de la buena noticia, ¿no? Una buena noticia, una nueva noticia, ¿no?
La buena noticia del Evangelio es perfectamente el reino de Dios que adquiere plenitud en estas hermosas frases del Apocalipsis. Me abrazo a ustedes y a los que estén conectados a esta señal en la noche de la conferencia. Gracias, Marco. Más bien, y gracias a los cuatro, porque creo que los cuatro nos han ayudado a dos cosas que pretendíamos. Primero, animarnos mucho a seguir leyendo la Biblia cada día. Siempre nos va a decir cosas nuevas. Importante eso. Estos comentarios nos animan a seguir leyendo la Biblia. Y segunda cosa, nos han ayudado también, estoy seguro, a hacerlo bien, a leerla bien, a conocerla mejor, a comprenderla mejor. Y desde luego, estoy seguro que también hemos sacado una conclusión. Tenemos que seguir estudiándola. Nadie la sabe ya, nadie tenemos aprobada la asignatura. Finalmente terminamos diciendo que seguro que con la charla de Eduardo Arens y los 4 comentarios que hemos tenido ahora, concluimos una bonita jornada bíblica en esta Semana de la Biblia y que nos va a ayudar a todos. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, padre. Hasta luego, buenas noches. Chao, Luz. Hasta luego. Buenas noches, padre. Nos vemos, padre.